Qué bueno que es poder estar con cada una de las mujeres que estamos participando en este Congreso de la Mujer. Qué importante es que nosotros podamos aportar algo de lo que nosotros hemos experimentado. Yo estaba mirando que las Escrituras mencionan acerca del corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y también las Escrituras de algunos escritores dicen que también el corazón tiene efectos y la porción que también es sabiduría y entendimiento. Y algunos escritores han dicho de esto que por eso que el corazón es donde nosotros podemos guardar todo aquello que experimentamos. Y también estaba mirando acerca de las experiencias con Timoteo. El apóstol Pablo le hacía recomendaciones, porque estimulándolo con esta palabra también decía que él guardara, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta expresión de Timoteo que le aconseja y le dice que él guarde la fidelidad, la limpieza de soldado, de atleta, de labrador, de cuidarse de sí mismo y de la doctrina, y también corrija con mansedumbre. Qué bueno esto que está aconsejándole, porque realmente es lo que hemos aprendido, que nos ha enseñado el Señor en su palabra, y que estas cosas son avivar el fuego de lo que es el Señor, ¿no? Porque es cuidar y avivar el fuego y esforzarse. Y otros dicen que instruya en todo tiempo y corrija. Esto era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que él instruyera y corrigiera con mansedumbre a aquellos que no le conocían. Y así que él estaba teniendo esto, aconsejando lo que el apóstol Pablo también le estaba diciendo a él como su discípulo. Y Dios nos trata para poder resistir las adversidades y servir al Señor y comprobar que Dios es aquel Dios bueno y amoroso. Por eso nosotros, mirando lo que nos aconseja la palabra acerca de lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, también estas cosas que volvían hacia sí y que le hacían que él pudiera tener fortalezas, porque pareciera como que él tenía poco ánimo, y él pasó muchas circunstancias y era un joven que había aprendido de su madre, de su abuela, había aprendido a orar y había aprendido la palabra, y se mantuvo así hasta que el Señor lo llevó para que le sirviera. Y sabe que Dios lo trató a él. Y esto de que le enseñaba y le decía que instruyera en todo tiempo, era lo que el apóstol Pablo había hecho con él y lo que la madre y la abuela habían hecho con él. Yo recuerdo que cuando era chica, que tenía 13 años, yo tuve que ser operada. Y en esa operación me sacaron un tumor. Y sabe que yo veía, el Señor me hablaba de cosas mientras que yo quedé con algunas cosas de secuelas y pasé por ese tiempo difícil en esa infancia hacia la adolescencia, pero yo me recordaba de todas las palabras que mi mamá me había enseñado, que mis dos abuelas por parte de padre y de madre, ellas eran mujeres de oración, guerreras que sabían las Escrituras, así que yo pude recordar y hacer muchas cosas mientras estaba pasando por todas estas circunstancias. Y Dios nos trata a nosotros para poder resistir las adversidades y servir al Señor y comprobar que Dios es un Dios bueno y amoroso.
y que nos instruye en todo tiempo y nos corrige también a nosotros. Así que las circunstancias hacen que nosotros podamos estar resistiendo y podamos estar también de acuerdo con todas las cosas que el Señor nos manda. El testimonio de los dolores, de los miedos, de las congojas que nos hace pasar el Señor, muchas veces tenemos que aconsejar a otras de enfermedades, a otras mujeres, a otras personas, por causa del ministerio, y sobrellevar las batallas con fe. Y yo en este tiempo que pasé, podía aconsejar muchas veces por todo lo que me pasó, porque yo fui una persona enferma desde muy chica. Y tuve problemas graves, pero el Señor me ayudó y me respaldó y siempre pude salir adelante porque Él me cubrió, porque Él puso fortaleza en mí para que yo pudiera sobrellevar todas estas cosas. Y en estas circunstancias pude resistir las adversidades y las congojas y los dolores y los miedos, porque todas estas cosas, cuando tenemos estas circunstancias adversas, aprendemos que el Señor es todopoderoso y que Él nos ayuda a sobrellevar estos momentos tan difíciles. Y nosotros como mujeres muchas veces tenemos que enfrentar responsabilidades, y como siervas de Dios tenemos que aconsejar en estos tiempos de enfermedad y escasez si podemos sobrellevar la batalla de la fe. El Señor me permitió pasar por todas estas cosas, estas congojas y estos miedos y estas circunstancias difíciles. Y yo me recuerdo que en un tiempo, cuando yo tuve mi primer hijo, varón, yo tuve muchos problemas. Y en estos problemas que tuve, casi lo pierdo a él, y Dios me dio la fortaleza para poder salir adelante. Después, cuando estábamos nosotros en España y volvimos a Argentina, después de 2 años y 7 meses de estar allí trabajando para el Señor, volvimos aquí y vinimos con Daniel, que lo tuve con dificultades, y me había dicho la partera que yo, cuando volviera a Argentina, porque le habíamos dicho que nos veníamos aquí, que teníamos qué cosas teníamos que hacer aquí, estudios o cosas. Entonces ella me recomendó que yo me hiciera exploración. Cuando me hacen exploración, que yo empecé a sentir dolores y problemas, fui al médico y el médico me dijo que yo tenía que operarme. Así que me operaron y pude experimentar muchas cosas, porque yo no sabía que era alérgica a la penicilina, y en ese entonces me hizo un paro respiratorio y me cosieron de tal manera que yo parecía un matambre. Tenía unas heridas muy grandes y una operación muy grande, pero todo eso me ayudó a sobrellevarlo, porque yo confiaba en el Señor y superar todas esas cosas. Así que Dios nos lleva a nosotros a veces con muchas cosas que nosotros no podemos entender y que nos cuesta, pero las mujeres que a veces pasamos momentos muy difíciles, también los varones, pero las mujeres que estamos con responsabilidades en la casa y tenemos que aconsejar a otras en tiempos de crisis, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos ejercer eso debidamente? En Dios tenemos un Cristo de consolación. Él es escondedero en el tiempo de turbión. Y dice en Isaías 32:2, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. El Señor tiene cosas grandes para estos tiempos difíciles, y en los aconteceres de este tiempo
El Señor nos va a enseñar a movernos en su amor y en la salvación la salvación y en el poder de sus fuerzas. Él nos va a llevar de la mano y levantar en alto el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es aquel que nos lleva de todo lo que hemos aprendido y aconsejado.